Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Las municipalidades son las instituciones públicas, con autoridades electas popularmente más cercanas a la población. Son los alcaldes y los consejos municipales los encargados de tratar con algunos de los problemas más inmediatos a las personas, como la gestión del agua, el alumbrado público, el ordenamiento territorial y, en algunos casos, incluso la administración del tránsito vehicular. En una encuesta realizada por Prensa Libre en 2015, las municipalidades aparecían en el puesto 8 entre las instituciones que más confianza generaban entre la población. Sin embargo, apenas el 36% de la población decía confiar en sus autoridades municipales. Estas eran superadas por la CICIG, las iglesias y el ejército, entre otras. Al ser las instituciones más cercanas a la población, las municipalidades están más expuestas a la fiscalización ciudadana. Sin embargo, no se ha logrado evitar que muchos alcaldes y miembros de las corporaciones municipales cometan actos de corrupción. En 2015, el Ministerio Público informaba que el 47% de las denuncias de corrupción registradas por la Fiscalía contra la Corrupción correspondía a casos relacionados a las corporaciones municipales. La negligencia, corrupción, poca preparación y la falta de recursos han provocado que muchas municipalidades no cumplan con las atribuciones que el Código Municipal les otorga. Mientras tanto, las comunidades que les eligen se mantienen en la pobreza y el subdesarrollo. Es necesario que las municipalidades pasen también por un proceso de depuración y que se concentren esfuerzos importantes en otorgarles el valor que necesitan. Los ciudadanos deben tomar el control de sus instituciones y llevarlas a cumplir el rol para el que fueron creadas. Hoy en Dimensión, hablaremos con un grupo de expertos en gestión municipal para analizar los principales retos que afrontan las corporaciones municipales del país. Bienvenidos al programa Dimensión. El doctor Dionisio Gutiérrez no ha podido estar en esta ocasión, así que tengo el gusto de estar como moderador invitado. En esta oportunidad vamos a discutir sobre el tema de gestión municipal, un tema que dentro de la coyuntura muchas veces lo olvidamos, pero las municipalidades juegan un papel sumamente importante para el desarrollo del país. Y para ello tenemos a especialistas en el tema, el doctor Eduardo Velázquez, profesor investigador 10 de SEUR USAC, el licenciado Miguel Castillo, catedrático universitario, y el ingeniero Oscar Martínez, especialista en fortalecimiento municipal. Muchísimas gracias por estar para discutir sobre este tema que, como decía, es bien importante porque tiene que ver con el desarrollo del país y sobre todo de ver al país no solamente desde una perspectiva solamente urbana, en donde se ha concentrado el desarrollo, sino ver cómo ese desarrollo puede distribuirse a lo largo y ancho del país y poder obtener mejores indicadores económicos y sociales en la Guatemala rural. Y eso pasa mucho por la gestión de las municipalidades. Lamentablemente, las municipalidades, la gestión que hasta el momento se ha visto o se percibe no es la mejor. De hecho, se han hecho evaluaciones desde CEGEPLAN, por ejemplo, y se ha encontrado que casi el 99% de las municipalidades han tenido una calificación menor a 60 puntos de 100 posibles, o sea, básicamente reprobadas en términos de esta evaluación. Y luego, digamos, existen casos paradigmáticos en las municipalidades sobre temas de corrupción, sobre temas de personajes que se han incrustado prácticamente dentro de las municipalidades y han pasado muchísimos años sin que necesariamente resuelvan los problemas de los municipios. Doctor, ¿cuál es el diagnóstico que se puede hacer acerca de las municipalidades y sobre todo, ¿por qué no termina de cuajar ese modelo de descentralización que es bien importante para el país? Bueno, mire, yo pienso que primero que todo, para entender el papel de las municipalidades en el desarrollo de Guatemala, debemos tener claro que hay municipalidades de municipalidades. Con eso quiero decir que la Guatemala que inició un proceso de urbanización muy lento, digamos desde 1920 para nuestros días, ha ido generando ciudades
que poco a poco han ido absorbiendo diferentes municipalidades. El caso más importante, diría yo, es el caso de la ciudad de Guatemala, que como bien sabemos ya es un área metropolitana y que la novedad es que en el interior de la República también ya se está dando un proceso de creación de otras nuevas áreas metropolitanas. Le puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Antigua Jocotenango y Ciudad Vieja, la Mancomunidad de los Altos, en Quetzaltenango, en donde ustedes funcionalmente ya se pueden dar cuenta que San Mateo, Salcajá, La Esperanza, Sunil, yo diría inclusive Olintepec, etcétera, están ya funcionalmente vinculados a el municipio de Quetzaltenango, y lo que va a haber ahí es un área metropolitana. Y así le podría replicar otros ejemplos en distintas partes de la Y en todo se da el fenómeno que ese crecimiento es obviamente no planificado, y con ello implica muchas veces deficiencias en servicios básicos, agua potable, drenajes, planificación urbana. Evidentemente, ese es el otro gran problema, ¿verdad? En el sistema capitalista, especialmente en un país subdesarrollado y dependiente como el caso de Guatemala, usted tiene que tener planificación urbana y regional. Cuando usted desecha eso y deja que el mercado tome cuenta de todo, pues ahí están los resultados, ¿verdad? En su momento, Guatemala tuvo profesionales pioneros que trabajaron en planificación urbana y regional. Y evidentemente, como el tema es gestión, ¿verdad? Cuando yo le decía que hay municipalidades de municipalidades, pues evidentemente en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, los indicadores de cualquier tipo son superiores a cualquier otra municipalidad, ¿verdad?, pequeña del interior de la República. Entonces, yo sí pienso que esa planificación regional es fundamental porque ya tenemos el problema encima, ¿verdad? Es decir, ese proceso de crecimiento urbano de esas áreas metropolitanas que estamos hablando está en proceso, el proceso de urbanización va. No tenemos censo, pero con los cálculos podemos decir fácilmente que el 50% de la población de Guatemala ya es urbana y el otro 50% es rural. Y yo le diría más, ¿verdad? Ese es un proceso que no se va a detener si no se hace una buena planificación regional, porque lo que tenemos en este momento, ¿verdad?, que es preocupante, es que el área metropolitana de Ciudad de Guatemala concentra y centraliza las mayores inversiones de capital, ¿verdad?, de recursos humanos, ¿verdad?, de posibilidades de gestión. Claro, porque etcétera. toda la actividad económica se da aquí, pero licenciado, digamos, ¿cuál es, de qué forma podemos pasar de ese modelo en donde tenemos todo centralizado acá a un modelo en donde efectivamente el desarrollo llegue, digamos, a otros sectores de Guatemala? Creo que debemos de partir del hecho de que Guatemala en su gran mayoría se siente rural. Es decir, los procesos de urbanización en alguna medida encuentran también una resistencia cultural de las personas, digamos, que están acostumbradas a una lógica de vida, digamos, rural. La mayoría de guatemaltecos, creo yo, en general, resienten la vida urbana, prefieren, digamos, por una cuestión cultural, digamos, la vida rural, que es mucho más amigable también, mucho más compartida. Los procesos organizativos y participativos de la sociedad se dan mejor en las zonas rurales, pero, digamos, frente a esa situación, ese quizás deseo de vivir en una forma rural, dispersa, propio también de una sociedad conservadora como la nuestra, en general es la búsqueda de servicios la que ha hecho que las concentraciones metropolitanas que usted mencionaba se estén desarrollando de una forma acelerada. Hay algunas otras, como podría ser Coatepeque, Chiquimulía en la parte sur, o Santa Lucía, pero quizás el mejor ejemplo que hoy día tiene Guatemala es la zona de Flores en Petén, que realmente está teniendo una dinámica de desarrollo con sus municipios vecinos, digamos, de un nivel increíble, digamos, especialmente influenciada por aspectos como el turismo, que están cada vez marcando más esta zona. Pero como bien se mencionaba, digamos, estos procesos son en general, digamos, sin orden, son desordenados, sin ningún tipo de criterio de desarrollo. Y entonces lo que vemos son aglomeraciones humanas más que una vida
urbana con las características que debería de tener. Pero insisto, es la búsqueda de servicios lo que hace que los guatemaltecos se aproximen a las zonas urbanas, como también lo vemos en las carreteras del país, que hace algunos años eran lugares donde no vivía población. La población se ha ido concentrando cada vez más a las orillas de las carreteras, también como una muestra de esa búsqueda de servicios, de comunicación más efectiva, digamos, que nos está llevando a esta situación. Pero en su mayoría que, entre otros factores, digamos, la falta de planificación, la falta de criterio especialmente de los gobiernos municipales, hace que esto simplemente sea un problema que a veces ni siquiera ven los gobiernos municipales. No se ve el ordenamiento territorial como un aspecto importante, sino, digamos, es algo que se da naturalmente y entra en una lógica donde la población no lo ve y tampoco las autoridades locales lo entienden. Y seguimos delante de procesos de crecimiento en la forma desordenada, que quizás es la principal característica, el desorden con que se ha ido desarrollando estos procesos de urbanismo. Y eso tiene un impacto en el nivel de vida de las personas también. Además de que vamos muy tarde en ese proceso de urbanización. Es cierto, el 50% de las personas viven en áreas urbanas en Guatemala, pero hay que recordar que en América Latina el promedio es de 80% que vive en áreas urbanas. Argentina el 90%, Chile anda más o menos por un rango similar. Nosotros somos de los países, de hecho, menos urbanizados de Latinoamérica y no digamos si nos comparamos con otros países desarrollados. Entonces, vamos a tiempo en el sentido de que esas aglomeraciones todavía están por suceder, pero obviamente eso requiere una gestión municipal de alta calidad. Pero vamos a continuar con eso en el siguiente segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión, hablando sobre el tema de gestión municipal. El tema de ese proceso desordenado que se está dando en el proceso de urbanización en Guatemala, que implica muchas veces también en áreas urbanas, ¿no? Digamos la misma ciudad capital, en donde, por ejemplo, un servicio tan básico como el agua no está llegando. ¿Cómo entender que en un país en donde tenemos alta actividad de lluvia, digamos, al año, si nos comparamos con otras regiones, con España, por ejemplo, todavía no se logra que la mayoría de la población, incluso dentro de las áreas urbanas, incluso la ciudad capital, no tengan el acceso al agua? ¿Qué está fallando en la gestión municipal en ese caso? Licenciado, ingeniero. Gracias. Solo quisiera retomar algo que se hablaba en el segmento anterior. Las dinámicas están cambiando. Según los datos de Naciones Unidas, hoy por hoy más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos. Al 2050, el 75% de esta población va a estar en centros urbanos. CATUM 2032, el Plan Nacional de Desarrollo, nos establece que el 2032, 3/4 partes de los guatemaltecos van a estar en estas áreas urbanas. Se mencionaba también... Así, al final seguimos la tendencia mundial. Es una tendencia mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En Guatemala tenemos visiones de desarrollo ahora constituidas y expresas en un Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032, pero al día de hoy adolecemos de una política de ordenamiento territorial que coadyuve los esfuerzos que los gobiernos locales puedan desarrollar en temas de ordenamiento. Hoy por hoy, el ranking de la gestión municipal nos evidencia que en temas de ordenamiento territorial y de gestión estratégica municipal estamos en pañales. Menos del 1% de las municipalidades al día de hoy cuentan con instrumentos adecuados de gestión de uso del suelo. Entonces caigo a tu pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para planificar el desarrollo de esas ciudades que van a recibir todo ese bono demográfico proveniente de las áreas rurales? Muy poco es la respuesta. Y esto es una corresponsabilidad no solo en los gobiernos locales y en las municipalidades, sino al nivel de gobierno central. ¿Qué estamos haciendo como gobierno central para dotar a las municipalidades, esas instituciones garantes de la gobernanza local, de capacidades técnicas para poder servir y proveer servicios básicos, empleo y ser realmente gestores del desarrollo en sus territorios? Muy poco. Yo creo que estamos todavía en un proceso de desarrollo donde tenemos nosotros que realizar actividades mucho más específicas, pero enmarcadas en una política de Estado que realmente retome todo este cambio de lo
rural hacia lo urbano y que pueda generar esos nodos, esas ciudades intermedias que van a permitir el acceso no solo a servicios básicos, sino también a empleo y a la oportunidad de desarrollo de los habitantes. Pero digamos, ¿qué es lo que ha fallado hasta el momento? Una política de Estado, digamos, visto nuevamente de una forma centralista, digamos, de que desde aquí hacemos el plan hacia el resto del país, o es más una visión o una falta de precisamente empoderamiento de las municipalidades, o es que el mismo proceso de empoderamiento de las municipalidades ha fracasado, doctor? Yo creo que son las dos cosas, ¿verdad? Yo no lo pondría como disyuntiva, sino que han pasado pues, elementos negativos en ambos lados. Les voy a poner el ejemplo de Mazatenango, ¿verdad? Yo fui a dar unas conferencias y ahí apareció un delegado del alcalde invitándome para que yo me quedara unos días más para ver Mazatenango, ¿verdad? Y lo que vi, ¿verdad?, es que hay mucha gente de muy buena voluntad en las municipalidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me contaban que habían hecho una gran terminal de buses, ¿verdad? Y me llevaron a conocer. Y estaba hecha, ¿verdad? Pero la habían hecho con mucha problemática de corrupción, o por lo menos de denuncias, ¿verdad? Y entonces estaba un poco retirado del mercado tradicional. La gente no se quería trasladar, ¿verdad? Y entonces usted tenía el congestionamiento al lado del mercado. La terminal de buses es en el mismo mercado, por razones evidentes, culturales, ¿verdad? Como usted decía, ¿verdad? La gente que va a vender al mercado va con sus canastos, va con sus enseres, ¿verdad? Sus mercancías, y en consecuencia va en un bus, y en consecuencia cuando se baja, ¿verdad?, necesita trasladarse al mercado a vender sus productos. Entonces todo eso, usted lo que veía era que como que la municipalidad no tenía el suficiente poder de convencimiento para ordenar el traslado ya en una inversión hecha. En Quetzaltenango, por ejemplo, estoy hablando de casos concretos, uno de los alcaldes me invitó y me dijo, mire, fíjese que no hemos podido ni siquiera establecer el ancho de las calles. Y me llevó a alguno de los barrios de Quetzaltenango, en donde la calle iba amplia. En eso a un fulano se le ocurrió extender su casa a media calle. Y usted llegaba en su automóvil. ¿Y qué pasó? Porque se reducía la calle. Entonces, imagínese usted que una municipalidad no norma el tamaño de las calles, su trazo, las aceras, dónde van a estar los postes, los drenajes, la entrada del agua. ¿Me entiende? Pero eso parecería que es el caos, pues. Las municipalidades no tienen la capacidad de hacer cumplir ciertos reglamentos básicos porque la población se opone, ¿sí? Yo diría que son varios factores. Lo primero es que la planta técnica de las municipalidades es muy reducida, de muy pocas capacidades, digamos, y en constante cambio. Lastimosamente no evolución a mejor, sino de cambio, es decir, sufren los vaivenes de la vida política que sufre todo el Estado guatemalteco, ¿no? Entonces, a veces se crean capacidades, y esas capacidades el día de mañana, por alguna razón, desaparecen y no pueden darle sustento, digamos, a las decisiones estratégicas que debería tomar el alcalde y el consejo municipal. Entonces entramos en una especie de círculo vicioso donde unos no lo ven y los otros tampoco, en el sentido de que no tienen la capacidad de explicar a la autoridad política cómo desarrollar esta relación. ¿En qué se traduce eso? En la mayor parte de lugares en inversiones echadas a perder, sin ningún sentido, obviamente, de entender las dinámicas de la zona, sin tampoco procesos participativos de preguntarle a la gente, mire, ¿está de acuerdo o no con esto? Digamos, no para que los vete, pero sí para ser tomado en cuenta, y encontramos entonces en la mayor parte de lugares inversiones, digamos, que no tienen sentido, pero porque no hay capacidad técnica, digamos, de hacer ver esta problemática, y la autoridad política tampoco lo ve, porque sigue viendo, y lastimosamente, digamos, en el país todavía existe una especie de lógica perversa que no se ha logrado romper del todo. Uno, los alcaldes y los consejos municipales siguen creyendo que la mejor forma de desarrollar su gestión es a través de obra gris.
Y muchas veces los ciudadanos también tienen la misma impresión. Un buen alcalde, un buen gestor es aquel que construye, ¿verdad? Aunque muchas veces esa construcción, esa obra, esa infraestructura que se construye simplemente no tiene sentido, digamos. En suma, hace falta capacidad técnica muchas veces porque se pierde como sufre en otros lugares, y por otro lado, también nuestras autoridades, digamos, no tienen la formación política adecuada como para no ver el árbol sino el bosque, digamos. Pero al final también se ha sabido, digamos, de la oposición de muchas municipalidades, por ejemplo, de ciertos ejercicios de transparencia que servirían mucho, por ejemplo, el hecho de que estén dentro de los sistemas que utiliza el Ministerio de Finanzas. Y muchas veces el criterio o el argumento que dicen es, bueno, es que es un tema de autonomía. Y entonces yo lo que no quiero es ingresar mis datos y que sean públicos porque el Estado no me puede obligar, digamos. ¿Cómo resolver ese tipo de cosas? Correcto. Siempre se encuentra uno con esa barrera a la hora de hacer ya en territorio gestión municipal. Sin embargo, yo creo que es válido que entendamos que autonomía habla de que puede elegir sus autoridades y definir los destinos financieros que tiene a su disposición. Pero la misma Constitución les mandata a las municipalidades que deben de coordinar y hacer coherentes sus políticas locales con las políticas de Estado y con las políticas de gobierno central. Entonces, ahí es donde vemos en las municipalidades brazos extendidos del gobierno central, brazos extendidos para la territorialización de la política pública, que retomo lo que decían los colegas. Es cierto, existe una municipalidad débil con capacidades técnicas aún deficientes. De acuerdo, tenemos 340 clientes que están necesitados de fortalecimiento técnico, administrativo, financiero, pero también es válido hacernos la reflexión. Tenemos una institucionalidad hoy por hoy en Guatemala que tenga la capacidad de dar esa asistencia. Y seamos claros, enfocándola a temas de desarrollo urbano, como los que mencionaba el doctor. Sabemos que ese bono demográfico va a llegar, pero hoy por hoy tenemos esa institucionalidad. Yo creo que todavía es de las tareas pendientes. Hay esfuerzos, hay propuestas de ley que están induciendo hacia eso, pero hoy por hoy las municipalidades se les atribuye la responsabilidad de hacer el ordenamiento de sus territorios, pero no existe la institucionalidad que pueda darles el acompañamiento y que los haga verse como parte de un todo, Guatemala, que no los haga verse como islas separadas que van a entender su lógica solamente de movilidad endógena. No. Tenemos que ver cómo esas ciudades intermedias realmente tienen una coherencia de un sistema de desarrollo entre sí y que de esta forma pueden aportar eficiente y efectivamente a un desarrollo económico y humano de país. Entonces, yo creo que por ahí todavía está la falencia. Tenemos que entender que esas municipalidades, esos gobiernos locales son brazos extendidos para implementación de política pública, pero debemos también pensar desde el lado del gobierno central cómo dotamos ese acompañamiento técnico específico para que cumplan a bien con este mandato. Ahora son 340 municipios, pero han venido creciendo, digamos. De hecho, en cuestión de pocos años pasamos de 334, 333 a 340 y pareciera que parte de la aspiración ciudadana en el interior es seguir construyendo más áreas de municipalidades para que en principio obtengan recursos directamente del Estado. Pero vamos a discutir en el segmento siguiente este tema. Continuamos en Dimensión. Bienvenidos a Dimensión nuevamente. Entramos a nuestro tercer segmento, hablando sobre el tema de gestión municipal. En el segmento anterior hablaba del tema de que se ha venido gestando este movimiento, digamos, en donde vienen creciendo y tenemos cada vez más un número mayor de municipalidades. ¿Cuáles son los efectos que podemos prever sobre esto? ¿Es beneficioso? ¿Cuáles son los riesgos que implica? Mira, eso responde en buena parte a la lógica de un país que es muy diverso, ¿no? Y donde la identidad local es la más fuerte. Entonces, en algunos lugares esto se da por un fenómeno de identidad, digamos, el fortalecimiento de la identidad local frente a otra
existente también en la misma zona. Recordemos que históricamente muchos municipios fueron desmembrados de otros de una forma antojadiza y algunos otros fueron agrupados también de la misma forma, sin un sentido cultural o territorial, sino simplemente político. Sabemos a través de la historia del país que ha habido algunas comunidades que han sido castigadas y el castigo era quitarles la identidad de municipio. Entonces hay un factor de identidad, digamos, que juega mucho con la lógica de vida del país, de un país que tiene las características del nuestro. Pero también lo que prevalece, creo yo, en otras zonas y en otros casos es la falta de atención, la falta del municipio al cual se pertenece. Hoy día buena parte de esos casos que hemos visto y que seguiremos viendo en el corto plazo se debe a que hay muchas aldeas, digamos, que sienten que su respectiva municipalidad no los atiende adecuadamente, que no les da los servicios que ellos requieren. Entonces, la búsqueda de la autonomía es una búsqueda de obtener, digamos, los recursos y los servicios que alguien no me da. Me recuerdo el caso de La Blanca y Ocos. Es decir, cuando la gente de La Blanca siente que efectivamente, digamos, con Ocos no tienen nada que ver, no les está dando nada, buscan la creación de su propio municipio para darse esos servicios y sobre todo, en particular, tenemos que ser muy concretos, a obtener algo del situado constitucional y de todas las transferencias que le da, que se dan a las municipalidades. Entonces, digo, juegan esos dos factores. En general, mi apreciación es que esto es dañino, porque atomiza más, digamos, el recurso disponible, hace depender más a estos municipios de la suerte o no de tener buenas autoridades locales con visión, o pueden llegan a los puestos municipales gente que no tiene ningún tipo de visión y pierden bastantes años en materia de desarrollo. En general, te digo, percibo esto como algo dañino, digamos, porque atomiza más, hace más difícil el logro de avances, digamos, y las políticas públicas generadas para el conjunto del Estado guatemalteco y del gobierno se hacen cada vez más difíciles, digamos, porque hay cada vez más actores involucrados en las decisiones, ¿verdad? Es complicado. Pero de nuevo hay municipios de municipios. Sí. Estuve, por ejemplo, en la parte sur del área metropolitana haciendo trabajo de campo con mis compañeros en el Segur. Vamos a sacar en breve un libro precisamente sobre no solamente la creación de los municipios, sino además de los que potencialmente se van a convertir en otros municipios. Yo creo que el proceso ese de creación de municipios va a continuar. Por ejemplo, Boca del Monte. Boca del Monte hay una actividad económica mucho más fuerte que Villa Canal. Y ellos ya están con todo un proyecto porque la economía del lugar, ¿verdad? Amerita que se convierta en un municipio. Y está mucho más cerca de la ciudad. Ustedes van a Boca del Monte y ustedes van a ver que hay una serie de servicios que son totalmente urbanos. Es parte de la mancha. Cuando urbana, claro, pero está en el municipio de Villa Canales, ¿verdad? Y empieza a suceder lo que el colega decía respecto a que puede ser que los fondos del situado constitucional sean muy concentrados en Villa Canales y nada muy poco para Boca del Monte. Entonces, los evidentemente ciudadanos de Boca del Monte dicen, bueno, nosotros podemos nadar solos, pues, ¿verdad? Esto tan cerca de nosotros aquí en el área metropolitana, ¿verdad? En la parte sur de la ciudad. Pero, por ejemplo, hay otros con razones culturales muy, muy fuertes. Por ejemplo, lo de Barrios, ¿verdad? Casi en medio del corazón quiché, de la antigua comunidad quiché, ¿verdad? Y ahí lo que yo pude percibir y ver en el trabajo de Florentín Martínez, que está por publicarse, era que ahí la problemática es mucho más de identidad quiché. Los comerciantes quichés ya tienen dinero hasta para comprar las tierras de los municipios, ¿verdad?, aledaños. Y entonces ellos quieren conformar, ¿verdad?, una comunidad quiché con varios municipios. Y esa es la reivindicación. La cuestión es hasta dónde podemos tener ese proceso de fragmentación, digamos, de administración territorial.
Este es un fenómeno que no solamente hemos visto aquí en Guatemala, ¿verdad? Esta atomización de municipios nos ha llegado a demostrar en algunos países que llegan a ver municipios hasta con 100, 200 personas. Sin embargo, esto, comparto lo que decía acá el licenciado, no es solución de nada. Creer que si nos constituimos en municipio nos va a corresponder una tajada del pastel, ok, el pastel no crece, el pastel es el mismo. Y el enfoque es que las inversiones públicas no solamente deben delimitarse a satisfacer las dinámicas de los municipios, tienen que tener esa visión estratégica de largo plazo, que entienda todas esas dinámicas supramunicipales. Y entonces ahí caemos con estas manchas urbanas o metropolitanas que se están desarrollando, donde nos están dando de una forma implícita una conurbación de municipios que comienzan a responder a una lógica urbana conjunta, donde se vuelve entonces densidades poblacionales mucho más altas y, dando atención específica a estas áreas, convertiríamos entonces mucho más eficiente y efectiva la atención del Estado. Retomo lo que decía hace un momento. Hoy por hoy, ¿qué institucionalidad hace eso? Es complicado. En este caso está en discusión la creación de un Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, que lejos de esa dicotomía urbana-rural que tanto hemos discutido aquí en nuestro país, lo que pretende es abocarse al crecimiento y fortalecimiento en las capacidades de estos centros urbanos, pero en una complementariedad de lo urbano y rural. Sabemos que la sostenibilidad, que la sustentabilidad y que toda esta prestación de servicios en una ciudad va a ser sostenible a largo plazo, sí y solo sí, se ve como parte de un territorio. Y el territorio es tanto urbano como rural, con la claridad que es hacia los centros urbanos donde estamos teniendo la movilidad de nuestros guatemaltecos. Pero al final tenemos que pensar que el futuro es urbano, no rural. Pero necesitamos un ministerio para poder resolver este tipo de problemas, o digamos ya existe una institucionalidad a la cual se le puede fortalecer. Ya tenemos, digamos, un ministerio más dentro de la estructura de gobierno. En el actual contexto, pues se ve como un crecimiento de la burocracia, pero no necesariamente de la mejora institucional o de gestión del gobierno. Hay una cosa ahí que yo quisiera observar. Fíjense, pues, nosotros en la Constitución, y esto derivado en realidad del gobierno de Ubico, la Constitución del 45 reconoce la autonomía municipal porque Ubico hacía lo que se le daba la gana, ¿verdad? Y no tomaba en cuenta qué poder local ni qué nada, ¿verdad? Si por eso es que la revolución, con su Constitución del 45, ¿verdad?, trata de modificar eso, ¿verdad? Empoderar al poder local. ¿De acuerdo? Ahora, fíjese que a la vuelta de tantos años, ¿qué es lo que resulta ahorita? Me gustó mucho los conceptos que usted manejó respecto de cómo se puede hacer eficiente, eficaz, ¿verdad?, y desde el punto de vista económico, ¿verdad?, más productivo para las ciudades, el manejo de los recursos. Pero ahorita caímos ya en otro gran problema que yo mencionaba al principio. ¿Cómo maneja usted el área metropolitana de Ciudad de Guatemala? ¿Cómo? Porque no existe, ¿verdad?, una institucionalidad jurídica, ¿verdad?, que permita en una mancha que ya tiene 4.2 millones de habitantes, manejar, por ejemplo, el sistema de transporte público. ¿Será que la Ciudad de México, para cuando tiene que tomar decisiones con relación al área metropolitana de la Ciudad de México o Sao Paulo, por ejemplo, dice, miren, vamos a preguntar a todos los alcaldes? Explico, porque ya es una realidad el área metropolitana distinta a solamente el poder municipal, si ustedes quieren, de varios municipios conurbados o aglomerados. Y al final el hecho de verse coordinación entre los mismos muchas veces se ve como una pérdida de poder. Se convierten en feudos, ¿verdad? Así. Y al final eso se repite en varios lugares del país. Y eso tiene un problema, pero la pregunta es, ¿tenemos que entonces que hacer una reforma legal para que las municipalidades tengan una menor autonomía
y obligarlas con ellos a que puedan tener una mayor coordinación. El tema va por un ministerio o, por ejemplo, el Infom podría hacer algo al respecto. Pero vamos a tratar de resolver esas preguntas en el siguiente segmento. Continuamos en Dimensión. Entramos al último segmento de Dimensión, discutiendo sobre el tema de la gestión municipal, que nos ha llevado a varios temas, ¿verdad? Urbanización, el tema de las autonomías. Retomo la pregunta, ¿qué necesitamos hacer para lograr una mayor coordinación dentro de las municipalidades y ver menos ese proceso de atomización que al final de cuentas tienen los problemas que ustedes indicaban? ¿Quién se anima a responder? El punto, más que verlo como pérdida de la autonomía municipal a la hora de generarse todas estas manchas metropolitanas y el desarrollo de ciudades conurbadas, tendríamos que ver qué capacidades tendría una municipalidad por sí misma de entender un contexto externo a ella. Y entonces es allí donde surge la necesidad de un ente que le permita tener esa visión estratégica más amplia para poder articularse entre sí. Es hacia ahí donde... Pero el problema de un ministerio no lo resuelve en el sentido de que con la actual ley un alcalde igual puede decir, bueno, ¿sabe qué? Me encanta su institución, pero aquí yo mando. Correcto. Entonces... Correcto. Tal vez el punto no es, insisto, que se vaya a ver afectada la autonomía en la posibilidad de toma de decisión. El punto es que hoy por hoy las municipalidades están necesitando de esa institucionalidad devenida de una ley o devenida bueno, obviamente de una ley que les pueda dar ese acompañamiento para entender las dinámicas no solo a lo interno del municipio, sino supramunicipales. Entonces, mientras no exista esa institucionalidad, que no necesariamente tiene que verse más como más burocracia, recordémonos que el negocio del Estado se llama desarrollo humano y las instituciones no son más que medios para proveer ese desarrollo humano. Entonces, si sabemos que hoy por hoy tenemos municipios que no están dando a nuestros ciudadanos, a nuestros habitantes, servicios básicos, acceso a empleo, seguridad, entre otros temas, nos vemos en la necesidad de complementar ese servicio. No estoy diciendo que no exista municipalidad de apoyo para el apoyo a la municipalidad, pero existen vocaciones específicas. El Infom, por ejemplo, que tú lo mencionabas hace un momento, tiene el mandato de dar asistencia técnica, administrativa y financiera a las municipalidades. Debería ser capaz de darle la visión que usted mencionaba respecto a ver el contexto en el que está y tratar de coordinarse. Pero hoy por hoy, el tema de política pública y de gestión del suelo son temas completamente ajenos a 59 años de gestión del Instituto de Fomento Municipal. Entonces, podríamos decir, necesita evolucionar hacia eso, pero volvemos a la pregunta. ¿Nuestras municipalidades ya no necesitan acompañamiento técnico, administrativo, financiero? Sí lo necesitan. Entonces se necesita esa institucionalidad que por medio de un Infom pueda articular de mejor forma lo que hablamos en un primer momento, esa política local con esa política de Estado. ¿Y qué papel debería jugar dentro de esa coordinación, por ejemplo, los consejos departamentales, municipales y eventualmente el Consejo Nacional de Desarrollo, por ejemplo? Esa articulación debería darse en ese punto. Para eso está creado el sistema de consejos de desarrollo, ¿no? Recordemos que en esencia es la posibilidad de que los ciudadanos puedan incidir en la toma de decisiones, especialmente de la inversión pública, y que por otro lado puedan fiscalizarla. Es decir, yo creo que la institucionalidad la tenemos. El problema es cómo opera esa institucionalidad. Porque tanto visto desde las municipalidades como, por ejemplo, desde el gobierno central, lo que vemos son guetos, ¿verdad? Feudos donde cada quien espera mantener la capacidad de tomar decisiones y de usar especialmente los recursos de acuerdo a su propia voluntad. Hay muchos alcaldes, hay municipalidades que bajo el concepto de autonomía lo que están realmente haciendo es anarquía, cada quien haciendo lo que se les dé la gana porque tampoco le consultan a los ciudadanos. Entonces, bajo ese concepto se defienden y no quieren tampoco, digamos, coordinar esfuerzos, no lo ven como importante, necesario, no les trae réditos. Pero también desde el gobierno central vemos especialmente a los ministerios que tienen chequera.
que tienen recursos, digamos, que tampoco tienen el interés real de poder, digamos, transferir responsabilidades y recursos a las estructuras municipales. Entonces, lo mejor resulta vivir como vivimos hoy día, cada quien con un espacio, con recursos determinados y hace, en última instancia, lo que quiere. Entonces, ¿qué resulta de esto? Digamos, la institucionalidad en el fondo es muy débil. No comparto el hecho de que quizás se necesita más institucionalidad. Lo que se necesita es que esa institucionalidad tenga, obviamente, mayor fuerza, pero mayor credibilidad. La credibilidad viene de la legitimidad de sus acciones, si es legítimo, pero si surge la desconfianza de la forma en que operan, creo que muy poco se puede avanzar. Y al final, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, un caso tan paradigmático como el de esta semana, donde condenan a un alcalde por actos de corrupción, quien sí logró un proceso de coordinación con otras municipalidades para actos de corrupción. Es decir, lo podrían utilizar para bien en dado caso, doctor. Bueno, miren, yo veo la problemática, digamos, en varios niveles. Lo primero a nivel metropolitano. Es una realidad ya el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, que según nuestros cálculos debe estar en 4.2 millones de habitantes ya. Una urbe de ese tamaño ya no puede seguir siendo manejada sin ninguna coordinación entre 14 alcaldes. Los proyectos que esa urbe necesita son metropolitanos, que es una conceptualización novedosa para nosotros. Pero eso, como ya lo dijimos, pues está sucediendo en una diversidad de ciudades intermedias. Eso dicho, les recuerdo algo que es muy interesante. Desde el punto de vista jurídico existe la región metropolitana, solo que la región metropolitana que dice el área que dice la Constitución Política de la República no coincide con el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. De hecho, la que está ahí, la que está viviendo ya, no la que ellos pensaron en el papel. Hace 30 años. Exactamente. Y lo otro que yo quería señalar es que usted va a tener esos problemas replicados al interior de la República. Eso uno. Y lo otro, creo que al Estado hay que darle las herramientas, los instrumentos para que pueda actuar. Si nosotros vamos a tener un proceso acelerado de urbanización, como en efecto está sucediendo, debemos tomar experiencia de otros países. El Brasil tiene un ministerio de las ciudades. Porque Brasil ya tiene 402 ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja eso? ¿Verdad? ¿Cuáles son los proyectos, ¿verdad?, que desde el Estado deben surgir para llenar una lógica de ordenamiento? Pero en el caso de Guatemala, eso implicaría, por ejemplo, quitarle ciertas funciones al Ministerio de Comunicaciones, que ve algo, porque si no sería una duplicación también. Claro. El problema que tenemos en Guatemala es que muchos ministerios tienen competencias que son... Funciones parecidas. Exacto. Estamos hablando de que la Guatemala de hoy es el resultado de la institucionalidad de los últimos 50 años. Yo creo que es válido reflexionar si esta institucionalidad nos está dando los resultados que como guatemaltecos queremos. Entonces, en ese marco, más que tener algún nivel de temor por reestructuraciones administrativas e institucionales, deberíamos de ver con claridad qué es lo que esperamos los guatemaltecos de nuestras instituciones. Hacia eso, sabemos que hay instituciones que están haciendo trabajo en el nivel municipal, Ministerio de Finanzas, CGPlan, Infom, y son instituciones que hoy por hoy están siendo desarrollados procesos de limpieza y orden realmente, porque si bien algunas han logrado más o menos ser eficientes en la prestación de sus servicios o de sus acciones, la efectividad de los mismos está aún en tela de juicio. De pronto deberíamos de pensar en un CGPlan más fortalecido, por ejemplo. No sé si la idea sería darle más atribuciones a una unidad que no es ejecutora, si lo que estamos pensando es en proyectos estratégicos que desarrollen de mejor forma conurbaciones o zonas metropolitanas como las que mencionaba el doctor. Yo creo que es válido toda la discusión, pero el punto es que mientras no limpiemos, ordenemos la institucionalidad actual y encontremos la debilidad institucional que hoy por hoy tiene el Estado guatemalteco,
poco vamos a lograr en función de efectividad para desarrollo. Lo que pasa es que a veces la vía más rápida, entre comillas, es el hecho de crear una nueva institucionalidad ante la inoperancia de lo que ya existe. Y el reto tal vez consiste en hacer que eso que ya existe realmente funcione. Es más complicado, lleva más tiempo, pero creo que es lo mejor antes de pensar en expandir algo que con el tiempo también se puede deteriorar. La lógica es, Paul, complementariedad. Si nos damos cuenta, hoy por hoy, ¿qué institución es la que puede apoyar a los gobiernos locales en su ordenamiento territorial? Créeme, no la vamos a encontrar. No desplaza a las demás instituciones. Cada una de las instituciones que están hoy por hoy tienen una naturaleza de servicio. E insisto, lo que se está haciendo es limpiando y ordenando estas instituciones para que puedan ser entonces esos catalizadores de la función política y ejecutora que pueda tener otra institución. Al final, va sobre busquemos ser efectivos como sector público, como Estado. Las instituciones, insisto, son los medios para lograrlo. Al final hay que repensar esa institucionalidad y que de verdad podamos seguir la estrategia que tal vez no sea la más fácil, pero sí la más efectiva. En lo último que queda, otro de los problemas de las municipalidades es el tema de la deuda pública. Digamos, muchos se han venido endeudando, digamos, y se lo trasladan obviamente al siguiente, y esto ha venido creciendo, y al día de hoy creo que no sabemos con exactitud cuánto es la deuda que se tienen en conjunto las municipalidades. En el minuto que nos queda, licenciado, ¿qué nos podría decir al respecto? Es un tema gravísimo porque la mayoría de municipalidades, por ejemplo, hoy día expresan estar paralizadas, no puede realizar obra, no puede realizar ninguna tarea, digamos, de las que han prometido en campaña debido a las deudas. Y si realmente hay algunos municipios que tienen unos niveles, les han heredado un nivel de deuda que realmente hace imposible, digamos, que puedan realizar algún tipo de política o de programas, de proyectos en los próximos 4 o 5 años. Así de grave es la situación. No tengo la cantidad exacta, no sé la cantidad exacta, pero me imagino que un buen porcentaje de municipios, de gobierno municipal está literalmente paralizado, ¿verdad? Ante el hecho de que primero tiene que pagar antes de pensar en realizar alguna acción. Básicamente tener una inoperancia en los próximos 4 o 5 años con los efectos que pueda tener y las urgencias que nosotros tenemos. En fin, creo que el tema va para más, pero el tiempo se ha terminado. Muchísimas gracias por haber tenido esta discusión que creo que ha sido bastante fructífera. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿cuáles son los problemas más grandes que enfrenta la municipalidad de su municipio? Laisa Palomo respondió, en Misco, los más grandes problemas son el agua y el tráfico. Urge ordenamiento territorial para combatir estos problemas. Lisa Ariano también compartió, vivo en carretera y el tráfico para salir y entrar al área es muy complicado. Tenemos tráfico todo el tiempo. Diego Fernández agrega, la ineficiencia del transporte, que si bien es un tema en el que se ha avanzado con el Transmetro y la remodelación de algunas aceras, lo que se ha logrado no está ni cerca de lo que se necesita lograr. El crecimiento del lote vehicular, la centralización de las ofertas laborales en el casco urbano y el crecimiento de la población en las periferias de la ciudad avanza mucho más rápido de lo que puede solucionarlo una línea de Transmetro cada 3 años.